Nos gozamos en este día, un día muy especial, Día del Señor, donde celebramos también una fecha también muy especial y tiene que ver con el Día de las Madres. Desde aquí, a los que no he podido saludar el día de hoy, vaya mis saludos, mis abrazos y las felicitaciones de parte de lo que es mi pastorado, los varones, la iglesia en sí. Celebramos a este Dios que nos ayuda, que nos muestra cada vez más su gracia. Y una de las cosas que se muestran de este Dios también es un Dios fecundo, ¿no? Es el Dios que va teniendo hijos por millones y millones y va creando y va haciendo y va generando oportunidades y gracia por doquier donde Él se mueve. Vamos a poder empezar el día de hoy una nueva serie. La semana pasada anunciamos un poco esta transición que íbamos a tener, el puente del tema que nosotros estábamos tocando la semana pasada para poder empezar este tema que nos va a llevar por 4 domingos. Dios mediante estaremos juntos durante 4 domingos y estaremos desarrollando este tema que es muy importante. Es la continuación de una serie anterior donde nosotros hablamos de los estadios de lo que es el crecimiento y la transformación de los hijos de Dios y la manera en cómo Dios produce este crecimiento. Le doy gracias al Señor por este tiempo que nos da. Cae una fecha muy especial, sin embargo necesitamos ir desarrollando todo esto. Cuando era niño visitábamos la casa del abuelo, todos los nietos de diferentes partes de los lugares donde vivíamos convergíamos en la casa del abuelo. El abuelo vivía en uno de los ríos cerca de la frontera con el Ecuador, el río Santiago. Pero el abuelo tenía bote, tenía deslizador y todos los nietos, el abuelo nos mandaba a pasear en las tardes con el motorista, con el chofer, diríamos, acá en Lima, con el motorista, el hombre que manejaba el deslizador. Ahí subíamos todos los nietos y de pronto había una persona mayor con nosotros que nos llevaba y el motorista, y de pronto estábamos yendo y él se acercaba por el río Marañón hacia un lugar que se llama el pongo de Manseriche. No sé si algunos de ustedes habrán escuchado hablar de lo que es un pongo, pero el pongo tiene que ver cuando el río empieza a angostarse y llega a cruzar como un cañón. El río se hace caudaloso, se llena de remolinos, porque el río empieza a bajar desde las alturas que viene, desde donde nacen los ríos, empieza a descender hasta llegar al mar. Entonces, en ese descenso que hace el río, llega a encontrarse con estrechos, y en estos estrechos es lo que se llama el pongo, que significaría puerta. Allí nosotros nos gustaba ir a pasear, a mirar, no cruzábamos esto, este era el límite para que el motorista rápidamente regresara hacia la casa del abuelo, pero sucedió en algunas oportunidades algo que siempre nos aterrorizaba. El pongo estaría a unos 100, 200 metros, nosotros escuchábamos, mirábamos desde el río y era muy común que se rompe el pasador. No sé si en algún momento usted ha escuchado eso. La hélice del motor fuera de borda necesitaba siempre un pequeño pasador de acero y este se rompía, y cuando se rompía estaba incrustado en la hélice no generaba fuerza y el motor quedaba a la deriva. Y todos nosotros, viendo que el pongo venía, nosotros nos asustábamos, nos aterrorizábamos porque veíamos esto, y el motorista nunca perdía la calma. Lo que agarraba era un remo y empezaba a remar. Todos nosotros un poco inquietos, remaba por acá, remaba por allá, y no se iba casi a la orilla. Él agarraba y entraba en un lugar de lo que era el río y ahí se quedaba. Sacaba el remo, lo ponía en el deslizador, levantaba el motor fuera de borda, sacaba el hélice, cambiaba el pasador y se ponía a trabajar, nuevamente lo ponía y arrancaba el motor. Nunca llegábamos al pongo. Nosotros, por más niños que éramos y veíamos repetir a veces estas historias, nunca llegábamos al pongo. Este hombre sabía exactamente a qué parte del río remar para que esto no pudiese acontecer en nuestras vidas. Un momento donde si el deslizador llega a este lugar, se voltea,
ahogados en cantidad porque éramos bastantes nietos que íbamos ahí, pero él siempre conservaba la calma porque remaba hacia una muyuna. Una muyuna tiene que ver con la corriente que choca en la pared y choca con la corriente del río, con otra corriente y genera una especie de remolino. Y aunque no es un remolino que se traga al bote o se traga al deslizador, es un remolino que constantemente está en el río. Y aunque el río sigue su ruta, sigue su corriente, la muyuna es un remolino al costado mismo en el río que está dando vueltas. Ahí se ponía el motor, ahí se ponía el hombre a trabajar. Y aunque nosotros estábamos aterrorizados, él estaba en completa calma porque sabía claramente que ahí podíamos dar vueltas durante todo el día hasta que tal vez la corriente nos volviera a jalar. Y dicho sea de paso, a veces se demoraba bastante, a veces el cambio era muy rápido, pero esta era una parte confiable para él. Esto me hace recordar mucho lo que es la existencia de un cristiano. Cuando Dios salva nuestras vidas, cuando Dios toma nuestra existencia, nos sella con su espíritu, nos introduce en una ruta que va rumbo hacia la eternidad. Y aunque a veces de alguna manera vamos un poco con algunos hábitos, con algunas cosas que nos cuesta, Dios nos introduce, querramos o no, con una nueva naturaleza y nos dota de la capacidad para poder ahora ver cómo nuestras vidas son transformadas. Pero sucede que algunos cristianos caen como si fuese en esta muyuna. Algunos cristianos no han llegado a crecer y avanzar y pareciera que su vida está dando vueltas en el mismo lugar. No han crecido, no han avanzado un trecho más y de pronto se han acostumbrado y no han notado que están dando vueltas en el mismo lugar y no están siguiendo la corriente rumbo hacia el lugar donde Dios nos está llevando. ¿Por qué parece que la vida de algunos está estancada mientras que la de otros parece avanzar a grandes pasos? ¿Qué diferencia hay entre los que crecen y los que de alguna manera se han quedado estancados dando vueltas en el mismo lugar? Existen algunos elementos que Dios ha provisto para que esto no sea una realidad, sino que al contrario, todos podamos ir rumbo hacia donde Dios nos está dirigiendo. ¿Por qué a veces algunos cristianos tienen que luchar con las mismas preguntas? ¿Dios me perdonará esta vez? ¿Dios realmente me amará? ¿Él realmente escucha mis oraciones? Cuando yo peco, ¿Él todavía me sigue amando? ¿Realmente yo le importo? Cuando yo atravieso estos problemas, ¿es que Él me ha dado la espalda o de alguna manera el diablo está sacudiendo mi existencia? Hay cristianos que luchan constantemente con este tipo de preguntas y de alguna manera se han estancado en esto y no han crecido mucho más y no han llegado al lugar donde Dios está produciendo su crecimiento. Porque tenemos que aclarar esto. Dios es el que produce el crecimiento y nos ha dado de manera responsable unas herramientas para que las podamos usar y esto sea una realidad en nuestras vidas. Nos ha dotado de su espíritu, nos ha dado algunas herramientas claves y esto nos permite ver que nuestras vidas se transformen. Algunas razones por las que muchas veces un cristiano no crece es que existe a veces una apatía espiritual en su vida. Hay una poca constancia, hay una falta de perseverancia para tomar una vez más y una vez más el camino. Algunos viven demasiado insertos en el sistema de este mundo y aunque han nacido de nuevo no ponen su mirada en las cosas de arriba, sino están pero tan afanados con las cosas de esta vida que no les permite ni siquiera identificar o disfrutar lo que Dios tiene para ellos. Hay algunos que también no se han integrado a la iglesia y que de alguna manera piensan que domingo a domingo, integrándose de esta manera o visitando esporádicamente un lugar donde se hable de Dios o donde se reúna gente de Dios, pueden llegar a crecer y esto no va a ser una realidad. Hay gente que se ha estancado durante muchos años y no ha crecido porque nunca se ha integrado a la iglesia, a los mecanismos que la iglesia tiene para producir o los escenarios que la iglesia tiene para producir dicho crecimiento. Y algunos, con toda honestidad, no han muerto a sus antiguos dioses. ¿Por qué le digo esto?
Porque a veces dentro de lo que es el camino del Señor, sabemos que hay diferentes estadios dentro del desarrollo de la vida cristiana. Estos estadios nos llevan de lugar en lugar, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de fracaso en fracaso, de aprendizaje en aprendizaje, y nos van llevando rumbo hacia la transformación, a la imagen de Jesús, al molde ya predicho. Pero algunas veces, algunos se han quedado estancados en el momento de niño, y aunque han disfrutado del Señor, y aunque han gozado del Señor, y aunque han cantado del Señor, y aunque se han reunido, no han avanzado mucho más porque de alguna manera no han profundizado, no han tomado estas herramientas, y de alguna manera la batalla que emerge, la batalla que luchan, la batalla por su permanencia, no está en el poder del Espíritu, sino en el poder de la carne. Y el diablo se ríe de nuestro poder en la carne. El diablo ningunea cualquier tipo de esfuerzo que usted y yo podamos tener y las mejores intenciones que podamos tener en el poder de la carne, en su punche, en sus buenas intenciones, en su arrojo o en su valentía. Si no respetó al Hijo de Dios y trató de sacarlo fuera del camino en 3 oportunidades que nosotros sabemos, y en otras oportunidades más que los evangelios nos cuentan, ¿cuánto más a ti y a mí? Pero a veces pensamos que en el poder de nuestra carne, en nuestras buenas decisiones o en nuestras buenas intenciones vamos a lograr un mayor crecimiento. Pero esto es una gran realidad. Muchos no han crecido porque no han muerto a sus interiores o no han muerto a sus antiguos dioses. En el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó hacia la tierra de Egipto, Dios los lleva rumbo hacia el desierto, y mucha de la gente que va con él, dice así el texto: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Estos dioses salieron juntamente con el pueblo de Israel rumbo al desierto. Y los que estaban llevando a estos dioses muy encubiertamente en sus vidas, o sus tabernáculos, sus andas, sus carpas para adorarlo muy encubiertamente, habían visto la mano de Dios en 10 oportunidades. Habían visto los milagros portentosos de Dios, habían visto cómo Dios había destruido a esta nación, cómo los estaba llevando, pero sin embargo, ellos estaban llevando también consigo a sus antiguos dioses. No estaban muy dispuestos a renunciar a su virgen, no estaban muy dispuestos a renunciar a aquellas cosas que ellos adoraban en algún momento. Su Dios el dinero, su Dios el placer, su Dios la lujuria, su Dios el orgullo, y han decidido constantemente llevar estos dioses consigo, a pesar de que sí quieren ir con Dios, pero no han renunciado básicamente a aquello que de alguna manera antes le daba existencia a sus propias vidas. ¿Sabe, hermano mío? Esta es una de las verdades que nosotros necesitamos entender a manera de introducción. Usted no crece en la vida cristiana porque tiene mucho tiempo en la iglesia. Esa es una mentira. Usted puede tener 20, 30, 40 años en la vida cristiana, asistir a la iglesia sin faltar ni un domingo y estar tan estancado. La antigüedad en la iglesia no significa que usted es una persona que está creciendo. A su vez, también el crecimiento espiritual no tiene que ver con que el amor de Dios no se dé en ti. El amor de Dios se da sin ningún tipo de distinciones. Pero necesitamos tener la responsabilidad de tomar las herramientas. Dios te ha dotado, a todos nos ha dotado con la misma capacidad. Y Dios nos ama sin ningún tipo de distinción. Sea peruano, sea extranjero, sea cholo, sea negro, sea alto, sea gordo, lo que sea, Dios nos ama sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de denominación que nos pueda separar. Sin embargo, la responsabilidad de usar las herramientas que Dios nos ha dado para que Él produzca ese crecimiento es una responsabilidad netamente nuestra. El crecimiento espiritual no tiene que ver con el conocimiento. Usted puede saber mucho de las Escrituras y estar tan estancado y estar tan, pero tan apartado de Dios, que necesariamente puede terminar confiando en que saber mucho de Dios le va a llevar a tener mayor madurez. No necesariamente. Antes, más bien, hay un peligro allí en conocer mucho de Dios. Cuando uno conoce mucho acerca de Dios, y no me vaya a malentender esta frase, muchas veces puede terminar menospreciando a los demás. Muchas veces el conocimiento envanece.
Y esto es lo que Pablo le hablaba a los corintios. Los corintios se ufanaban de que tenían todos los dones, pero cuando de pronto tenían que demostrar el amor que tenía que demostrarse a través de ellos hacia los demás, definitivamente esto era como un metal que resuena, dice, o címbalo que retiñe. Era como tocar un fierro y no tener ni una melodía que nos pudiese guiar o que nos pudiese agrupar. A veces tener mucho conocimiento de parte de Dios y no usarlo, no ejecutarlo, no aplicarlo a nuestras vidas, nos hace simplemente como oidores. Ya hemos escuchado en una enseñanza anterior que no es mucho el que sabe, sino el que hace. Porque no podemos ser solo oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Y esto complementa el conocimiento que podamos tener acerca de Dios. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de madurez, necesitamos entender claramente que Dios ha puesto en nuestras manos algunas herramientas que han de ser necesariamente usadas, que tienen que ser necesariamente tomadas en cuenta y practicadas en lo privado. Estas son oraciones, estas son lecturas, estas son el ayuno y esta puede ser también la generosidad en nuestras vidas. Hay tres disciplinas o hay tres herramientas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Uno tiene que ver con las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de las disciplinas espirituales, son prácticas diseñadas para cultivar una relación más profunda con Dios. Prácticas privadas. Son prácticas que incluyen la oración, el ayuno, la reflexión de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Estas prácticas que se dan en nuestras vidas tienen que ver con las escrituras, tienen que ver con la oración, tienen que ver con la generosidad, lo vamos a explicar, y tienen que ver con el ayuno. Estas son las disciplinas espirituales que Dios ha puesto como una de las herramientas en nuestras vidas. Cuando yo leo las escrituras, cuando yo reflexiono en las escrituras, crezco, profundizo, refresco mi interior, conozco, empiezo a amarle. Me defiendo cuando estoy en dudas, cuando me atacan, defiendo mi fe, defiendo mi inseguridad de que probablemente no soy salvo, de que Dios no me ama. Me defiendo. Me afianzo en el amor del Señor. Cuando yo reflexiono, cuando yo estudio, cuando yo profundizo en el Señor, me sostengo. Porque no siempre mis ánimos son siempre positivos. A veces estoy dudando, a veces puedo estar deprimido. Me sostengo. Cuando yo reflexiono, cuando yo indago, cuando yo profundizo en las Escrituras, cuando yo rumio constantemente la palabra de Dios, me afianzo, le imito y alcanzo a otras personas. Cuando yo oro, por ejemplo, otra de las herramientas que Dios ha puesto como disciplinas espirituales, me relaciono con Dios. Oro, soy fortalecido, me alivio, porque por nada empiezo a preocuparme si no llevo mis cargas delante del Señor y alivio esas cargas que me están quitando la paz. Descargo mis penas, entrego las cosas imposibles en las manos de aquel que puede hacerlo todo posible. Hay cosas que no puedo manejar, hay cosas que no puedo torcer, hay cosas que no puedo enderezar, se las pongo a Él, el que tiene la capacidad para hacer que las cosas sean. Cuando yo oro, empiezo a comunicarme con Él y soy respondido. Vivo confiado porque he puesto mis cargas, he puesto mis penas, he puesto mis necesidades, he puesto mis dudas delante de su presencia. Esto implica las disciplinas espirituales. Otra de las disciplinas espirituales que Jesús da tiene que ver con el dar, la generosidad. Y esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos domingos. Yo crezco en el amor porque imito a Dios, sostengo a otros, alivio necesidades, suplo carencia de personas y de alguna manera ayudo al desvalido. Cuando hay personas que están necesitando, voy y extiendo mi mano y ayudo al desvalido. Sabe, hermano mío, soy bendecido materialmente y Dios también encarga en mis manos cosas de mayor envergadura, porque si en lo poco soy fiel, en lo mucho se me pone. Entonces estas disciplinas espirituales, estas disciplinas privadas, como le llama el Señor, son disciplinas que me ayudan a crecer. Es una de las primeras herramientas que Dios pone a disposición de mi propia vida. Otra de las disciplinas privadas tiene que ver con el ayuno. Es aquí donde yo disciplino mis impulsos, es aquí donde yo
permito que Dios fluya a través de mi interior, renuevo mis fuerzas para la batalla, refreno varias veces puntos de mi propio ser, ojo, tal vez boca o tal vez algunas partes de mi cuerpo que de alguna manera se levantan contra mí, me alineo con lo que el Espíritu dice y soy un canal de bendición a otras personas. Entonces, cuando uno mire estas disciplinas espirituales, definitivamente Dios puede hacer que nuestras vidas crezcan. Cuando tú entiendes estas cuestiones, son prácticas que se tienen que dar a lo largo de nuestra vida. Otra de las herramientas que vemos allí es la iglesia. La iglesia es uno de los lugares donde Dios produce el crecimiento. Nunca el crecimiento es en soledad. Cuando Dios creó al hombre y lo hizo a imagen y semejanza, creó todo el hábitat, creó los animales y dijo que todo era bueno en gran manera. Pero cuando vio la soledad del hombre, dijo que eso no era bueno. Y como dice uno de estos teólogos que escriben allí un libro muy interesante, Todos somos normales hasta que nos conocen, así se llama el libro, él dice que Dios ha dejado un hueco en el ser humano que solamente se rellena con otra forma humana. Es un lugar donde Dios solamente puede rellenarlo con otro ser humano. Necesitamos relacionarnos. Necesitamos crecer en un contexto de relaciones donde somos animados, donde somos instruidos, donde somos disciplinados, donde somos amonestados, donde somos cuidados, donde somos pastoreados, donde se nos discipula. Esos que dicen que no necesitan la iglesia, es suficiente con Dios, no entienden las Escrituras y menosprecian sin darse cuenta una de las herramientas que Dios pone para su crecimiento. La tercera herramienta que Dios pone es el sufrimiento, y esto sí definitivamente parece un poco contraproducente. Cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta que esta es una de las herramientas para los creyentes que muchas veces no se entiende y muchas veces no se acepta. Porque se piensa claramente que solamente las personas que les va bien económicamente, que les va bien en su salud y que todas las cosas les salen a pedir de boca son las personas que son bendecidas. Pero esto no se diferencia en nada al tipo de religión que Jesús condenaba, porque así pensaban los fariseos y los saduceos. Y Jesús le decía: lo que para ustedes es sublime, delante de Dios esto es abominación. Ellos pensaban de la misma manera que muchos cristianos piensan en este tiempo de quién es una persona bendecida. Y no aceptan el sufrimiento como parte de una de las herramientas que Dios produce para llevar a las personas hacia un mayor crecimiento. Definitivamente a veces pensamos que el diablo tiene el control y que el diablo está haciendo esto y lo otro con mi vida. Tiene una noticia: el diablo no tiene ninguna autoridad sobre usted. El diablo no tiene ningún tipo de autoridad y decisión sobre usted. Lewis Sperry Chafer decía que el diablo es el tinterillo de Dios. Cuando Dios toca ese tinterillo, el mono baila y saca una tarjetita. Él miraba al diablo como el mono de Dios. Dios tocas la cajita, el tinterillo que se llama, y el monito va bailando acá, saca una tarjetita y se le entrega al visitante. Lewis Sperry Chafer decía eso, que esto era el diablo. El diablo no necesariamente tiene la autoridad que muchos le dan, pero tampoco necesitamos nosotros, y aquí ojo, mucho ojo, no necesitamos ni faltarle respeto, ni siquiera tampoco menospreciarlo. Respete usted el estrato que Dios le ha dado, porque ni siquiera seres muy, muy poderosos como los arcángeles tampoco han osado faltarle respeto. Y algunos cristianos, sin darse cuenta, le pisan la cabeza, lo decretan, lo atan, lo botan al abismo, cuando en realidad ninguna de esas palabras existen para sus vidas como efectivas. Hermanos míos, necesitamos entender estas grandes verdades que la Biblia nos da en cuanto al sufrimiento. No todo tipo de sufrimiento tiene que ver con algo que mal sale en nuestras vidas. Jesús está mirando a un hombre que está ciego hace muchísimos años, y sus discípulos están ahí con él y señalan a este hombre que está ciego por muchos años y le dicen a Jesús: Maestro, le dice, ¿quién ha pecado? Le dice, ¿este o sus padres? Le dicen a Jesús. El hombre ciego de nacimiento, muchísimos años, tenía 40 años tenía ya,
y sus padres que estaban por ahí cerca. Y los discípulos le señalan y dicen, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Y Jesús le dice, no ha pecado ni él ni sus padres. Y esto más bien está sucediendo para que la gloria de Dios se manifieste. Muchos de los sufrimientos que nosotros queremos ver como malos, a veces es simple y llanamente para que Dios resplandezca en medio de las personas. Pero no nos cuaja, porque nos toca vivir ese sufrimiento. ¿A quién le gusta perder algo? ¿A quién le gusta ver que su salud está amenazada? ¿A quién le gusta ver que la casa se le quema? ¿A quién le gusta ver algunas cosas como carencias? A nadie. No nos gusta sufrir, no nos gusta atravesar por valle de sombra de muerte, pero muchas veces estos sufrimientos es para que se manifieste la gloria y la honra de Dios. En algunas oportunidades, cuando fueron perseguidos los discípulos, fueron esparcidos por Samaria y muchos de ellos fueron quitados de sus cosas. Les quitaron sus cosas y muchos de ellos iban por lugares que ni antes pensaban entrar. Y yendo por estos lugares se evangelizaban y mucha gente se convertía a los pies del Señor. Ese sufrimiento que termina muchas veces salvando a otras personas, termina siendo finalmente una enorme bendición. No solo para ellos, sino para ti. Porque el que planta y el que riega son una misma cosa y cada uno de ellos recibe recompensa de su Dios. Amén. Pero a veces es un poco difícil meter esto en nuestras cabezas y aceptarlas. ¿Sabe? Hoy vamos a iniciar uno de los primeros temas que tiene que ver con las disciplinas espirituales. Vamos solamente a introducir este tema y la próxima semana vamos a culminar el tema 1, la que viene el tema 2 y la otra que viene vamos a finalizar con el tema 3. Pero este es un tema un poco más amplio y la introducción nos ha tomado un poco más de tiempo. Así que durante algunos minutos más voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice así en el versículo 1. Mateo 6:1. Tal vez no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano, mis hermanos van a acercarte a tu lugar y te van a regalar una Biblia. No, te van a prestar una Biblia. Es que por el Día de la Madre estamos emocionados. Entonces te van a prestar una Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 1. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a volver a leer este versículo porque es el versículo ancla de este tema. Guardaos, cuídense, dice aquí, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús aquí le llama a estas disciplinas privadas, le llama justicia. Aquí Jesús está usando esta palabra de justicia para hablar de las disciplinas espirituales que nos llevan a un mayor entrenamiento y que producen un determinado carácter en nuestras vidas o un patrón de conducta. Jesús le dice justicia. En algún momento en el capítulo 5, si usted se da cuenta, en el capítulo 5, en el versículo 14, versículo 15 y el versículo 16, les habla acerca de esta luz que ellos son. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre así a todos los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero parece que Jesús se contradijera. Porque cuando llegamos al capítulo 6 parece que Jesús dijera, oye, hagan sus obras para que sean vistos por los hombres porque nadie puede encender la luz y ponerlo debajo de una caja.
Pero cuando llegamos al capítulo 6, Jesús dice, cuídense de hacer sus obras delante de los hombres. Justicia tiene que ver con buenas obras, con prácticas privadas que uno hace en beneficio de otra persona y repercute en uno mismo. Sino que las intenciones aquí es lo que cuenta. Jesús en el capítulo 5 del versículo 14 al 16 dice, hagan buenas obras y háganlas delante de los hombres para que vean a vuestro Padre que está en los cielos. La motivación del capítulo 5 del 14 al 16 tiene que ver con la honra a Dios. Hagan cosas que honren a Dios. Pero en el capítulo 6 dice, hagan cosas no para que ustedes sean honrados. Cuídense de que ustedes no sean honrados. Cuídense de que ustedes definitivamente no sean los que son honrados. A.B. Bruce decía esto: debemos mostrar cuando estamos tentados a ocultar. O sea, cuando no quieres que nadie que seas un cristiano. Cuando no quieres que nadie sepa que tú perteneces al Señor. No quieres orar ahí en la mesa del restaurante. No quieres que te digan hermano en el colegio de tus hijos o cosas por el estilo. Cuando la cobardía te visita. Y debemos ocultar cuando estamos tentados a mostrar. ¿Qué significa esto? Que a veces necesitamos ocultar nuestras buenas obras cuando justamente queremos que todo el mundo lo sepa. Tiene que ver con la motivación. Uno tiene que ver con la honra de Dios y la última tiene que ver con la honra tuya. La honra tuya la tienes que esconder. Deja que hacerlo eso en secreto para que Dios en público sea el que te honre. Y honra a Dios en público, haz las cosas donde Dios sale honrado para que Dios realmente repercuta sobre nuestras vidas. Así que cuando Dios está hablándonos aquí en el versículo 6, en el versículo 1 del capítulo 6, nos habla de disciplinas privadas. Las disciplinas privadas es un entrenamiento adecuado para producir un determinado carácter. Son aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten crecer hacia la madurez espiritual. Las disciplinas privadas o las disciplinas espirituales tienen como propósito el desarrollo de nuestro ser interior. Así que cuando nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, necesitamos entender que Dios pone estas herramientas y estas disciplinas espirituales deben usarse de manera responsable y deben practicarse, porque de lo contrario el crecimiento se hará nulo. Aquí hay un llamado de Jesús y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Jesús aquí va a añadir 3 disciplinas espirituales. Hay una que vamos a estudiarla después, que tiene que ver con la lectura de las Escrituras y la meditación de ella, pero aquí Jesús toca 3. En el versículo 2 habla de la limosna, en el versículo 5 habla de la oración, y en el versículo 16 habla del ayuno. Esta disciplina espiritual que Jesús añade tiene que ver con la limosna, porque la lectura y la meditación de las Escrituras era algo que se hacía. Todo judío piadoso lo practicaba. Hoy tenemos una enorme bendición de tener Biblias en nuestras manos, pero un judío que quería escuchar las Escrituras en los tiempos de Jesús tenía que ir a la sinagoga, tenía que ir al templo a escuchar la palabra de Dios. Un solo rollo de Isaías, por ejemplo, era de este tamaño, del tamaño de ese parlante, y era más o menos así, parado. Si tú querías llevar tu libro de Isaías para ir a la reunión, tenías que cargar con un bidón aproximadamente y desenrollarlo así. Imposible tener una Biblia en los tiempos de Jesús. Eso solo se encontraba en el templo o se encontraba en las sinagogas. Y estamos hablando de un libro. Imagínate todos los libros de la Biblia. Entonces, era por descontado que todo hijo de Dios piadoso acudía a las sinagogas a ser instruido, acudía al templo a ofrecer su sacrificio y escuchar la palabra de Dios de parte de los escribas, los sacerdotes. Pero era una práctica muy común la oración y el ayuno. Pero acá, como disciplina espiritual, Jesús introduce la limosna. Y es interesante escuchar esto y poder leer esto, porque esto va a girar un poco nuestras prácticas espirituales, porque definitivamente esto es lo que Jesús pone y que debe hacerse en privado.
Lo que Jesús está tratando de enseñarnos es que estas cosas son completamente privadas. Son completamente privadas, porque hay un contraste con aquellas prácticas que hacemos como prácticas espirituales que todo el mundo lo sabe. Y esas cosas definitivamente no son las cosas que el Señor nos muestra. En el versículo 2 vamos a ver este contraste. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay un contraste. La religión de los hipócritas es el que va a dar algo y todo el mundo tiene que enterarse. ¡Wow! ¡Qué generoso! ¡Wow! Pero ¿qué tal corazón de esa persona? Sí, la verdad es que yo cada cierto tiempo yo separo un dinero y crezco en mi porcentaje y lo voy a... ¡Wow! ¿Qué tal hombre para más generoso? ¿Qué tal mujer para más generosa? Ese ya tiene su recompensa y es el halago de los seres humanos. Pero ahí queda todo. Ahí queda todo. Cuando se nos muestra aquí en las Escrituras, se nos llama a dar limosnas. Y que nuestra derecha no sepa lo que hace nuestra izquierda. O sea, tiene que ser en privado. Algunas personas confunden lo que son los diezmos y las ofrendas con las limosnas. Y no es así. No es así. Le voy a relatar algo. Tengo uno de mis dos hermanos, yo tengo dos hermanos cristianos, pero uno de ellos que tenía un enorme corazón y tenía bastante compasión por la gente que no tenía y que sufría. Y tenía una práctica muy bonita. Agarraba mis camisas, agarraba mis jeans, los ponía en una bolsa y se los regalaba. En alguna oportunidad me encontraba con esa persona y, oye, ¿y qué haces con mi camisa y qué haces con mi pantalón? Yo le decía, ¿pero qué haces con mi ropa? Tu hermano me ha regalado, le digo. Yo me iba a mi hermano y le digo, ¿qué tienes? ¿Por qué regalas mi ropa? Es que tú tienes, pe varón, hay que bendecir a los demás. Bendice con tu ropa, le decía. Agarra de tu camisa, agarra de tu pantalón, de lo que te cuesta y bendice a los demás. ¿Cómo vas a bendecir con cosa ajena? Algunos piensan mal que los diezmos y las ofrendas son para tomarla y dársela a los pobres. No te equivoques. La limosna tiene que ver con algo que sale de tu propio corazón, de tu esfuerzo. Con algo que tú agarras y tomas aparte, muy aparte después de cumplir con Dios o cumplir con las misiones, y tú se lo entregas a otra persona. No lo canalizas, no puedes bendecir con ropa o no puedes bendecir con dinero ajeno, no lo puedes. Y esto es algo que la Biblia nos enseña claramente en cuanto a lo que es nuestras justicias. Esto tiene que ser en secreto. Si vas a hacer algo en secreto, hazlo verdaderamente en secreto. No toques trompeta. Los líderes religiosos agarraban y tocaban trompeta y todo el mundo miraba y él agarraba y echaba sus ofrendas o ayudaba a alguien. Esa es una religión que tiene su recompensa, pero es recompensa limitada, es humana. Es algo que los seres humanos lo halagan, lo admiran, pero ahí queda todo. Lo que la Biblia nos dice, versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo segundo tiene que ver con la oración. Mira lo que dice acá. Cuando ores, dice, no sean como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ni siquiera en un callejón o ni siquiera en una calle. Se paraban en el lugar más concurrido para que la gente los viera y de alguna manera ya tenían su propia recompensa. ¡Wow! ¡Qué piadosos! Qué piadosas estas personas. Y orando, dice más bien tú en el versículo 6, cuando ores, dice, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es el contraste de una religión del espíritu y una religión de la hipocresía. Este es el contraste. Si mamá vas a interceder por tus hijos,
No te pares en la sala que ellos te escuchen y orar. Señor, por favor, cojo. Hazlo en lo secreto. Cuando Dios te llama muy temprano en la madrugada, no lo hagas una oración para acusar a tu marido, o marido, no hagas una oración para acusar a tu esposa que no te atreves a hablarle en vivo y en directo. Esa es una oración de los hipócritas, de los cobardes. Cuando oras, cuando intercedes, cuando clamas por los tuyos, cuando clamas por los demás, vas, cierras tu puerta, buscas un lugar muy privado y en lo privado conversas con tu Dios. Nadie te tiene que alabar, nadie te tiene que señalar, nadie te va a juzgar, y tu Dios que escucha en lo secreto y que todo lo puebla y que todo lo ve, Dios mismo dice la palabra, este mismo te recompensará en público. Versículo 6 dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Al revés. Pero a veces, de alguna manera, nos llama mucho y nos tienta mucho que otras personas nos reconozcan. Ahí hay una enorme tentación en vivir para los hombres o en vivir para Dios. Lo tercero que vemos aquí tiene que ver con la práctica del ayuno. Versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, límpiala, lávala con champú, échale el aceite brillante que ellos usaban. Lava tu rostro, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe? Los judíos ayunaban el ayuno nacional que toda la nación tenía que unirse para ayunar, era en el día de la expiación. Y tenía que ser una vez al año. Si uno quería ayunar, podía hacerlo. Pero a veces el ayuno se había deformado tanto, pero tanto, que el ayuno se creía que el ayuno era para lograr la salvación. Y Jesús está diciendo, este no es el tipo de ayuno que yo escogí. Cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta que el ayuno, la práctica que tenían los judíos era para, de alguna manera, arrepentirse de sus pecados, controlar sus impulsos naturales, encaminar una vez más sus propias inclinaciones, inclinarlo hacia Dios, ser un canal de recepción de Dios, un canal de bendición del Espíritu. Pero a veces cuando ellos ayunaban era más bien para recibir admiración. Por eso es que lo que ellos hacían normalmente en un ayuno era vestirse de cilicio. ¿Qué era el cilicio? El cilicio era una ropa de yute, un vestido de yute. Se sacaban sus ropas normales y se ponían una ropa de yute que picaba. ¿Alguna vez te has puesto yute? No sé, pero picaba. Y entonces esto no les dejaba tranquilidad, siempre se estaban rascando, siempre estaban inquietos, y esto les ayudaba siempre a estar en conciencia de lo que estaban haciendo. Lo segundo que hacían era echarse tierra en la cabeza o ceniza, en señal de arrepentimiento y de duelo. Entonces, cuando estos líderes religiosos ayunaban, salían hacia las calles con la cabeza llena de polvo, llena de ceniza, el rostro todo cochino, la ropa que les estaba picando, y todo el mundo podía decir, wow, esta persona cómo ayuda. Carambas, pero qué cerca a Dios está esta persona. Jesús dice, anda, lávate la cabeza, lávate la cara. ¿Por qué le tienes que mostrar a la gente que tienes una relación conmigo o te estás arrepintiendo? Ven conmigo, ayuna conmigo, demuda tu rostro. No lo hagas así, cambia tu aspecto. No le muestres a los demás, muéstrame a mí. Y cuando uno mire en Isaías, ese ayuno tiene que ver del corazón. Y entonces, ¿cómo podemos ver los ayunos de estos tiempos? Estas personas que hablan y dicen que ¿acaso no has podido orar una hora como mínimo? Jesús dice, no ustedes van a repeticiones pensando que por tu oración vas a ser escuchado. ¿Acaso no has podido ayunar al menos 2 días o 48 días o 48 horas o al menos una semana?
Esta es una religión de los hipócritas. Tienen su admiración ya de la gente. La gente habla, wow, cómo ayuna esta gente. Caramba, pero cómo batallan contra el diablo. Pero ¿qué pasa por dentro en sus corazones de estas personas? Tú tienes que saber clarito que aquellos que están haciendo un alarde de sus oraciones, de sus limosnas y de su práctica espiritual en el ayuno, algo no está funcionando adentro. Adentro. Algo no funciona adentro. Afuera parece que todo está óptimo, pero por dentro hay algo que no está sucediendo. Guardaos, dice, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para que te vean, para que te recompensen, para que te reconozcan. Haz tu justicia, haz tus prácticas espirituales, haz tus disciplinas espirituales en privado. Y tu Padre que ve en lo privado, tu Padre que ve en lo secreto, Él se encargará de reconocerte, de promoverte, de levantarte, de avanzarte. Él se encargará. No lo vas a producir tú. No lo vas a producir tú. Él se encargará de hacer las cosas necesarias. Si tienes que crecer, si vas a ser enviado a las misiones, Él se encargará de hacer estas cosas. No lo vas a producir tú. Si vas a recibir un ministerio, si Dios va a entregar en tus manos alma, Él se encargará. Y esta es una de las cosas que necesitamos claramente saber. Ana Ávila es una mujer que dirige unos, o escribe en coalición por el Evangelio, y pertenece al Ministerio Aviva Nuestros Corazones, y escribe una frase que a mí me llamó la atención y que le he puesto acá. Dice: la manera bíblica de crecer y ver nuestra vida transformada a la semejanza del carácter de Jesús es mediante las disciplinas espirituales, pero dice, con la motivación adecuada. Con la motivación adecuada, porque puedo tener las disciplinas espirituales, pero con una motivación que no es la correcta. Si la motivación tiene que ver con los hombres, bueno, recibirás tu recompensa, pero ahí queda todo. Si la motivación tiene que ver con Dios, esa es otra historia. Deja que Dios sea el que te reconozca, deja que Dios sea el que te promueva, deja que Dios sea el que te recompense en público. Permite que Dios te lleve a un mayor crecimiento. Permite que estas disciplinas espirituales hagan su obra en medio de tu corazón. Muy bien, hasta ahí nomás vamos a quedar el día de hoy. La próxima semana vamos a pasar a otro tema más que tiene que ver, no con la iglesia, es la segunda parte de nuestro material, es la segunda parte de este tema que tiene que ver con las disciplinas espirituales. El tercer domingo estaremos entrando a lo que significa la iglesia, pero hoy estaremos culminando ya este tema. Dios nos va a llevar a lo largo de nuestra existencia por un camino de transformación. Este camino de transformación tiene que ver con momento a momento, día a día, hora a hora, mes a mes, año a año. Dios te va a ir llevando cada día por unas sendas que tal vez nunca has entendido. Dios espera que tú uses las herramientas espirituales que Él ha puesto para tu crecimiento. Aprende a disciplinar, a usar estas disciplinas espirituales, o disciplinas privadas también se llaman. No tienes que rendirle cuenta a nadie de lo que si lees tu Biblia o no, hazlo por ti mismo. No te tienen que empujar, no te tienen que poner un horario. Esto es el que quiere crecer y avanzar. A nuestros hijos sí, claro está, tenemos que supervisarles. O tenemos hasta veces que nosotros mismos enseñarles, dependiendo su edad. Pero si eres un adulto, si eres un hijo de Dios, esto no te lo tienen que estar supervisando. ¿Leíste ya tu Biblia, esposa? No, sí, ya. ¿A qué hora si no te he visto? No, yo me levanto a las 3. Ya. Tu esposo, te veo afanado por aquí, por allá. ¿Has orado ya? No, sí, he orado. ¿En qué momento? Cuando estaba en el micro. Ya. No, esto no se produce así. Esto no se produce así. Esta es una búsqueda privada en el corazón de la persona. Ojo, esto no exonera de que puedan reunirse como familia. Esto no exonera de venir a la oración. Esto no exonera de tener un estudio como en este momento de las Escrituras. Estas son disciplinas privadas que producen crecimiento. Y esta es nuestra responsabilidad a lo largo de nuestro
desarrollo rumbo hacia la eternidad. Muy bien, vamos a terminar orando y vamos a dar por terminada esta enseñanza el día de hoy. Oramos.